Muy buenos días chicos, bienvenidos a una nueva clase de economía política. Hoy entramos en la última unidad de la materia, la parte histórica de esta materia. Nos introduciremos en la historia argentina aplicada específicamente a lo económico. Va a haber algunos contenidos que obviamente ya lo vieron en otras materias, pero nosotros nos vamos a enfocar en las políticas económicas que se llevaron adelante. Esta primera clase servirá más que nada como una introducción a lo que vamos a ver más adelante, porque lo haremos justamente dividiendo la historia en etapas para que sea más fácil interpretarla. Lo que haremos entonces será armar una línea de tiempo en donde vamos a ver todas las etapas, empezando primero por la consolidación del Estado argentino en 1880. Tomamos esta fecha de manera arbitraria porque es cuando el Estado empieza a consolidarse como un país unificado, ya que la etapa previa fue bastante convulsionada. Recuerden que hasta 1860 aproximadamente el país estaba dividido, Buenos Aires por un lado, las provincias por otro, no había una constitución nacional, recién se estaba armando y durante las primeras presidencias fue toda una reconstrucción del país nacional. Entonces, para hablar de política económica argentina como tal, vamos a tomar directamente desde 1880, cuando empieza a gobernar Julio Argentino Roca, y da inicio a lo que llamamos como los gobiernos conservadores. Este primer periodo que vamos a analizar va desde 1880 hasta el primer golpe de Estado que se produce en 1930, golpe que da Uriburu al gobierno radical de Irigoyen. Esta etapa la vamos a llamar modelo agroexportador y se puede dividir a su vez en dos etapas previas. La primera, que va hasta 1916, que es la de los gobiernos conservadores. Cuando hablamos de gobiernos conservadores, hablamos del Partido Autonomista Nacional. Vamos a tener presidentes como Roca, Sáenz Peña, Figueroa Alcorta, Pellegrini, entre tantos otros. Y a partir del 16, con la sanción de la ley Sáenz Peña, que garantiza las elecciones universales y secretas, donde se termina el fraude electoral que generaba la permanencia del PAN en el poder, empieza la etapa de los gobiernos radicales, desde el 16 hasta el golpe de 1930. Y acá vamos a tener dos presidentes, Irigoyen y Alvear. Yendo a la próxima etapa, desde 1930 hasta el golpe militar de Videla en 1976, el último golpe militar de la Argentina, se da un proceso llamado industrialización inconclusa. Estamos usando unas caracterizaciones que realizó el economista Aldo Ferrer para dividir estas etapas de la historia argentina. Acá, dentro de la industrialización inconclusa, lo llamamos así porque nunca se terminó de desarrollar el país, vamos a ver tres etapas distintas. La primera es la década infame. Gobiernos fraudulentos, con mucha corrupción, mezclados con algunos gobiernos militares, hasta que pasamos al golpe del GOU, Grupo de Oficiales Unidos, en 1943, dando inicio a lo que va a ser el peronismo, que va a ser una pieza fundamental en este proceso de industrialización. En el 55 se produce el golpe, donde sacan al peronismo y lo proscriben. Lo van a proscribir hasta el 73, donde vuelve a ganar las elecciones, pero muere poco tiempo después. Este periodo de proscripción está caracterizado por una mezcla de gobiernos militares y gobiernos radicales, pero un radicalismo dividido en dos. Principalmente podemos destacar los gobiernos de Frondizi y de Ilia. Finalmente, desde 1976, desde el inicio de la dictadura, hasta el año 2001, que es cuando se produce la crisis del 2001 y la caída del gobierno de De la Rúa, se produce el proceso que llamamos hegemonía neoliberal, el retorno de las ideas liberales tanto al país Argentina como al resto de Latinoamérica. Y acá lo dividimos en dos procesos. El proceso de la dictadura militar, que fue del 76 al 83, y el segundo periodo que tiene más que ver con el retorno a la democracia, una democracia ya consolidada, establecida, con muchas dificultades, pero sólida, que va desde el 83 hasta el 2001. Y vamos a ver que en este sistema tenemos a los siguientes presidentes. Alfonsín, del 83 al 89, el mandato presidencial duraba 6 años. Menem, del 89 al 99, su primer mandato fueron de 6 años, reformó la Constitución para permitir una reelección, pero bajó el mandato a 4 años. Por eso 6 más 4 es 10 años. Y por último, Fernando de la Rúa, del 99 al 2001, su mandato era de 4 años, pero renunció al segundo año. Y después fue Eduardo Duhalde, quien terminó su mandato, después de un proceso bastante convulsionado. ¿En qué consiste cada una de estas etapas?
En el modelo agroexportador, lo que se va a hacer básicamente es exportar materias primas. Ese es el principal fuerte de la economía argentina. Los productos que son manufacturados, que necesitamos consumir, los vamos a importar, es decir, los vamos a traer de afuera. Estamos en un sistema que establece principalmente las bases de las ideas liberales, es decir, mantener las fronteras abiertas lo más posible, que los productos puedan entrar y salir libremente del país sin ningún tipo de restricción. Si llegaba a haber algún problema económico, se cubría con deuda externa, que es una característica que tuvo este sistema agroexportador. Cuando las cosas iban mal, se tomaba deuda para solucionar los problemas económicos. En el proceso de industrialización inconclusa, se busca cambiar este sistema, principalmente lo que tiene que ver con las manufacturas que se traían de afuera. Entonces se va a buscar producirlas en el país, sustituir las importaciones por productos manufacturados localmente. Esto implica una ideología proteccionista, es decir, cerrar las fronteras, no un cierre al 100%, sino específicamente los productos que se fabrican en la Argentina. Por ejemplo, si yo quiero fabricar celulares en Argentina, puedo hacer dos cosas. A los celulares que vienen de afuera les prohíbo la entrada a mi país o les pongo un impuesto para que sean más caros de consumir. Esto se hizo para proteger a la industria y darle una mayor importancia, porque el objetivo de este modelo no era defender al campo, sino defender a la industria. En el 76, el sistema vuelve a cambiar y se retorna a las viejas ideas liberales del modelo agroexportador. Empezamos a darle más importancia al campo nuevamente. Esto genera que haya una flexibilización y liberalización de la economía. Flexibilización porque los derechos sociales pasan a ser más flexibles, no se respetan tanto, se prohíbe por ejemplo el derecho a huelga, se congelan los salarios, los derechos de los trabajadores están en bastantes problemas. Por otro lado, la liberalización económica porque los capitales pueden moverse libremente por el país sin ningún tipo de restricción. Se puede importar y exportar libremente, no hay restricciones para los capitales, para las inversiones en el país, pueden sacar plata a otros países sin ningún problema. Se liberalizó, es decir, el Estado dejó de controlar todo esto. Todo este sistema, toda la historia argentina en realidad, está basada en dos grandes teorías. La famosa grieta de la que se habla siempre no es más que dos ideas principales que engloban a una serie de partidos políticos que se pelean en un momento determinado. La pelea que vemos entre Macri y el kirchnerismo hoy en día no es otra cosa más que el reflejo de este debate ideológico que existe desde 1880. No, perdón, me corrijo. Es un debate que existe desde antes de la Revolución de Mayo. Ya desde esa época, Belgrano, San Martín, Moreno, Castelli planteaban la idea de una Argentina desarrollada, que no se dedique a los recursos naturales, sino a producir manufacturas dentro del país. Entonces ya desde esa época se discutía esto. Y el avance de la historia argentina, en términos económicos, no es más que la discusión entre un modelo y el otro. La historia avanza como resultado del triunfo de una ideología por encima de la otra. Y hoy en día lo que algunos insisten en llamar grieta no es más que eso, es la reedición de este nuevo debate entre libre comercio y proteccionismo. ¿Qué va a plantear cada uno? El libre comercio quiere que los productos manufacturados se traigan de afuera, justamente porque los que se fabrican afuera son más baratos. Entonces esto termina beneficiando a los consumidores, porque pueden acceder a productos más baratos. Además, producirlo es muy costoso, entonces no tiene sentido para el país invertir en algo que es muy costoso y además va a ser de mala calidad. Por eso lo mejor es traerlo de afuera. Total, la producción agropecuaria, el campo, los recursos naturales, nos van a generar todos los dólares que nosotros necesitamos para importar estas manufacturas. Las divisas son básicamente los dólares. Pero para asegurar esto, para poder comprar libremente en el exterior y que los consumidores tengan productos más baratos, y que además el campo pueda generar los recursos necesarios para importar estos productos, necesito eliminar todos los impuestos aduaneros que pueda haber, porque por un lado dificultan las exportaciones e importaciones, y por otro lado puede generar alguna represalia de algún otro país. Imagínense que le vendemos soja a China y China nos vende computadoras. Si yo le pongo restricciones a las computadoras de China, ellos después pueden ponerle restricciones a la soja que nosotros les vendemos. Entonces eso nos genera un problema económico. Básicamente,
Retomando las ideas de David Ricardo sobre las ventajas comparativas, hay que aprovechar estas ventajas que nos dio la Tierra. Gracias a la Tierra que tenemos suelos muy fértiles, entonces aprovechemos esta ventaja. Usémosla para posicionarnos en el mundo como una potencia agropecuaria. Seamos el granero del mundo. El proteccionismo va en contra de esto. Ese sistema librecambista que parece tan positivo, para el proteccionismo tiene muchas fallas. Por ejemplo, para que se pueda generar las divisas necesarias de la producción agropecuaria, es necesario expandir las tierras que se fabrican. Cada vez somos más habitantes, cada vez necesitamos más productos, entonces necesitamos cada vez mayor producción agropecuaria. Y para eso necesitamos más tierras. El problema es que la pampa húmeda, el gran territorio fértil de la Argentina, ya llegó a un límite. Ya no hay más tierras para cultivar. E incluso la urbanización, la expansión de las ciudades, le saca territorios al campo. Entonces, las importaciones van a seguir aumentando porque la cantidad de gente aumenta y la producción agropecuaria no se va a poder hacer cargo de todo este aumento. Va a pasar que las importaciones van a crecer más que las exportaciones y plantean algo contrario a las ventajas comparativas. Es verdad que hay una ventaja comparativa de los suelos, pero los proteccionistas dicen que esas ventajas se pueden reformar, se pueden cambiar. No es irreversible la ventaja comparativa. Podemos lograr un desarrollo industrial que nos genere ventaja respecto de otros países. Ahora los productos de China son más baratos, pero en algún momento podemos hacer que nuestros productos sean más baratos o que sean de mejor calidad. Esa es la visión que sostiene cada una de estas dos teorías y que van a ver están a lo largo de toda la historia argentina. Pero también a lo largo de la historia, estas dos posturas tienen unos problemas bastante serios, cada una de las dos. Tanto el liberalismo como el proteccionismo tienen varias dificultades. Y en cuanto al liberalismo, está muy sometido al vaivén del comercio internacional. Supongamos que me dedico a la venta de soja. Si el precio de la soja es alto, a mí me va a ir perfecto. Ahora bien, si el precio de la soja es barato, es bajo, a mí me va a ir mal. Y el precio de la soja se decide por oferta y demanda en el mercado mundial. No es que lo puede poner Argentina. Argentina no pone el precio. Algo parecido pasó con la crisis del petróleo. Era tanto lo que se producía de petróleo que el precio se terminó derrumbando y todos los países que vendían petróleo entraron en crisis. ¿Qué hicieron para salir de esto países como Venezuela, Irán, Irak, países que Estados Unidos puso dentro del eje del mal? ¿Qué es lo que hicieron? Bajaron la producción de petróleo. Empezaron a producir menos. Lo que estaban haciendo era bajando la oferta. Al bajar la oferta lograron que el precio fuera más alto. Se beneficiaron mucho, pero hicieron que pierdan países que consumen mucho petróleo. China por un lado, pero principalmente el mayor perjudicado por esta política era Estados Unidos. El mayor consumidor de petróleo mundial de repente veía que todos los precios eran más altos, entonces tenía que pagar más caro el petróleo. Qué coincidencia que en el mismo momento se produjo un golpe de estado en Venezuela y la invasión de Estados Unidos a Irak. Pero seguro que debe ser una casualidad. No creo que haya sido mala leche de los estadounidenses. Esta teoría liberal presenta una lógica cortoplacista. Piensa en el corto plazo, no piensa a futuro. No está pensando en la posibilidad de que las importaciones superen a las exportaciones. No está pensando en el desarrollo del país. Está cómodo en la realidad actual. No piensa en las consecuencias que puede tener la deuda internacional. Y eso es un problema para el desarrollo del país, sobre todo cuando estás fomentando una política para atraer inmigrantes y lograr la mayor población posible dentro de tu país. Y además genera un aumento de deuda muy importante. Durante este periodo, el modelo agroexportador, y durante el periodo neoliberal, la deuda aumentó impresionantemente. Los procesos en que más aumentó fueron justamente donde más se aplicaron las ideas liberales, que es en la dictadura militar y en el menemismo. Los liberales van a decir que tomar deuda no es algo liberal, que los liberales no toman deuda, entonces por eso estos dos regímenes no son liberales. Pero en la realidad, los resultados de esas políticas económicas generaron tal desequilibrio fiscal que fue obligatorio tomar deuda. Pero el proteccionismo también tiene sus problemas. En principio que el proceso de industrializar el país es un proceso carísimo, porque hay que conseguir un montón de maquinarias, traerlas de afuera, maquinarias que no son de punta porque la tecnología de punta la tienen los países centrales, entonces tengo un costo muy elevado para producir productos de menor calidad y a un mayor costo. Este proceso tan costoso hace que sea obligatorio poner restricciones al comercio internacional. Entonces estoy perjudicando a los consumidores locales, porque en vez de poder comprar una computadora barata a otro país, tengo que comprarla más cara en mi país
y quizás sea de menor calidad, o a lo sumo comprar una computadora más cara en otro país, porque gran parte de ese precio son impuestos. Entonces el consumidor se ve perjudicado por este sistema. Pero el hecho de industrializar el país implica que no podemos olvidarnos del campo, también hay que darle mucha importancia, porque para industrializar el país hay que importar muchas maquinarias, lo que se llaman bienes de capital, que son la principal importación que tiene la Argentina, incluso hoy en día. ¿Y de dónde saco los dólares para comprar todo eso? ¿Quién me los da? Me los da el campo, a través de sus exportaciones. Y esto no es un tema menor. El peronismo, que intentó darle un fuerte impulso a la industria, tuvo una crisis económica muy fuerte porque descuidó al campo. De repente no podía industrializar el país porque había descuidado mucho el campo, por lo que intentó aplicar lo que se llamó el segundo plan quinquenal. Pero cuando lo hizo ya era tarde, el daño estaba hecho y poco tiempo después de implementarlo vino el golpe del 1955. Entonces, como ven, ambas teorías tienen sus problemas, no son teorías perfectas, es muy difícil equilibrarlas y vamos a ver a lo largo de la historia argentina todas estas dificultades aplicadas con distintos ejemplos. Pero esto es solamente la introducción de la unidad. Ya en la próxima clase nos meteremos con el modelo agroexportador, específicamente con las políticas que implementaron los gobiernos conservadores. Hasta acá termina la clase de hoy. Gracias por ver esta clase. Cualquier duda me consultan y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego.